De las operaciones con vectores, esta es la más importante para los temas que estamos tratando hasta el momento, y es la suma de vectores. La suma de vectores está concebida bajo dos métodos. El primero es el método del triángulo, aunque algunos autores también lo llaman el método del polígono, porque pues nosotros sabemos que un triángulo está formado solo por tres lados, y eso me llevaría a que solo pudiera sumar dos vectores. En cambio, un polígono puede tener n cantidad de vectores, porque la premisa del método del triángulo es decir, yo dibujo uno sobre la cabeza del anterior y el resultado se va a obtener de unir la cola del primero con la cabeza del último. El otro método es el método del paralelogramo. Para poderlo ejercer, todos los vectores deben estar unidos por la cola y se emparejan de a dos en dos hasta que se obtiene el resultado final. Entonces, para que podamos ver estos dos métodos en acción, he puesto un ejemplo que vamos a trabajar en simultáneo. Entonces, nos han entregado 5 vectores. Un vector completamente horizontal, podríamos decir que va en dirección X y tiene 3 unidades y se llama el vector A. Un vector B, cuya cola está aquí, cabeza está acá, y para poder que lo podamos dibujar en nuestra cuadrícula, pueden ser 2 cuadritos hacia la izquierda y 3 cuadritos hacia arriba. Un vector C, completamente vertical, como si fuera en dirección y tiene 4 unidades. Un vector D, que aquí está su cola, aquí está su cabeza. Para llegar de la cola a la cabeza, recorreríamos 4 unidades en horizontal y 2 unidades en vertical hacia arriba. Y un vector E, que aquí está su cola, aquí está su cabeza, y para poder ir de la cola hacia la cabeza nos moveríamos 2 unidades hacia abajo y 2 unidades hacia la izquierda. El ejercicio que nos proponen es sumar 2 veces el vector A más el vector B más el vector C, restarle el vector D y restarle el vector E. La resta no es una operación independiente de la suma. ¿Cómo la podríamos concebir? Pues sencillo. 2A significa 2 veces el vector A, el vector B en original, el vector C en original. ¿Qué me están diciendo del D? Hombre, pues es sumar, pero es de que al D lo multiplique por el escalar menos 1. O sea que, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Va a cambiar el sentido del vector D. El vector D iba en inclinación hacia arriba. ¿Cómo va a ser con el sentido cambiado? Con inclinación hacia abajo. Y aquí que decía menos D, pues va a ser la suma con el vector menos 1e. ¿Qué está haciendo este escalar menos 1 acá? Cambiarle el sentido. Tiene sentido inclinado hacia abajo. Vamos a ir inclinado hacia arriba, el menos e. Entonces vamos a ver cómo funciona el método del triángulo. Entonces vamos a pararnos en este punto que tengo acá señalado. Y me dice, ¿cuál es el primer vector? El vector 2 veces A. Si A mide 3, pues 2 veces es 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estoy parado aquí. Sobre la cabeza de ese primer vector trazado voy a trazar el segundo. ¿Quién es el segundo? El vector B. Y para trazar lo que debo hacer, debo contar 2 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. 2 unidades a la izquierda, 3 hacia arriba y llego aquí. Trazo mi vector B. Si a mí me preguntaran qué es 2A más B, pues tendría que ser una línea que iría por aquí, uniendo la cola del primero con la cabeza del último, como dice la frase. Ahora, sobre la cabeza de ese segundo, que vamos en el B, vamos a dibujar el C. ¿Y qué es el C? El C es 4 unidades hacia abajo. 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Llegué a este punto y si yo uno este punto con el de acá, tendría la suma de 2A más B más C, porque estoy uniendo la cola del primero con la cabeza del último. Ahora, dice, súmele menos D. Entonces menos D, para llegar a menos D que incline hacia abajo, tendría que ser de que baje 2 unidades y me mueva hacia la izquierda 4. Bajo 2 unidades y me muevo hacia la izquierda 4 y llego a este punto. Trazo el vector y si yo uniera esta punta con esta punta, esta es la cola del primero y esta la cabeza del último y sería la suma
2A más B más C más menos D, llegando aquí. Y el último vector, que es menos 1E, pues es, si ya la cabeza va a quedar a este lado, entonces sería 2 hacia la derecha y 2 hacia arriba. 2 hacia la derecha, 2 hacia arriba. Y queda la cabeza acá. Y entonces observen que voy a unir la cola del primero con la cabeza del último y este vector rojo pequeñito, que lo saco aquí en clarito, que a la larga sería bajar un cuadrito acá en vertical y 2 cuadritos hacia la derecha. O sea que la suma de todos esos vectores me daría, si yo fuera a recorrer de acá, yo diría 1 en menos j más 2 en y. Por convención, primero se coloca lo de x, después lo de y, entonces el resultado viene siendo 2y más 1 menos j. Hagamos ese mismo proceso, pero con el método del paralelogramo. Requiere de mucha atención. Entonces vamos a mirar. Primero, todos los vectores están unidos por la cola. Entonces yo cogí, uní este con la cola de este, con la cola de este. Este queda al contrario, entonces la cola quedaba aquí. Este queda al contrario, entonces la cola queda acá. Todas esas colas unidas. Me gusta pensar que hacen como la simplificación del vendedor de globos en el parque. Todos los globitos están inflados con helio, pero el señor los tiene agarrados a todos de la piola, amarrados al tanquecito de helio. Ese punto común es las colas de todos esos vectores y están amarrados ahí. Vamos a amarrarlos acá. Entonces vamos a hacer la primera suma, porque solo va de 2 en 2. ¿Cómo así que de 2 en 2? Voy a sumar este con este. El resultado de la suma de estos dos lo voy a sumar con el C y me va a dar otro vector. El resultado ya de la suma de los tres lo voy a sumar con el D, con el menos D, perdón. Y el resultado de estos 4 lo voy a sumar con el menos E y ahí voy a obtener el resultado final. Entonces vamos a mirar. 2A, lo trazo, 2A. Y unido por la cola, el B. ¿Por qué se llama método del paralelogramo? Porque debo trazar dos líneas que sean completamente paralelas a esos vectores. Miren que de la cabeza del B sale una línea horizontal que es paralela al 2A. Y de la cabeza del 2A sale una línea inclinada que tiene la misma inclinación del vector B. Se forma una figura que se llama paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Figura de 4 lados cuyos parejas de lados son paralelos. Y entonces para que sean paralelos quiere decir que esta línea, este vector horizontal tiene que medir lo mismo que esta línea horizontal punteada y este vector en diagonal tiene que medir lo mismo que esta línea punteada en diagonal. El resultado de la suma de ellos dos es la diagonal que se forma porque las dos líneas punteadas forman una nueva esquina y ese vector que yo trazo desde la cola común hasta esa nueva esquina es la suma de los dos, por lo tengo ahí representado, 2A más B. Ahora, vamos a unir a esta fiesta el vector C. El vector C va de aquí hasta acá. Lo trazamos. Entonces vamos a formar un paralelogramo entre este vector diagonal que es el 2A más B y el vector C que viene hasta acá. Se forman esta línea punteada, esta que va bajando hasta aquí y esta que va aquí subiendo acá, garantizando que esta inclinada es paralela a esta línea azul y que esta vertical es paralela a este vector negro que llega hasta acá. Por coincidencia este vector azul terminó allí. Entonces se nos forma esta esquina y trazando este vector que está acá vamos a tener la suma de 2A más B más ahorita el C. Ya teniendo este, invitamos a la fiesta al menos D. D era para arriba, menos D es hacia abajo. Trazamos. Y entonces vamos a formar un paralelogramo entre este menos D y este señor 2A más B más C. Entonces se forma esta línea punteada que llega hasta este puntico y esta línea punteada que es paralela a este vector azul, que llega acá. Por coincidencia, ese vector resultado, la suma, ese punto quedó sobre el vector C. Es una coincidencia. Entonces ese punto que se formó va a ser ahora el 2A más B más C menos D. Trazamos por último el vector menos E. Si E va hacia abajo, menos C va para arriba. Y entonces quedando menos C para arriba, formamos el paralelogramo. Y al formar el paralelogramo, se nos forma esta esquinita. Y trazamos este vector rojito.
que si ustedes pueden apreciarlo bien, en comparación con el otro método, son dos vectores rojitos iguales. ¿Qué quiere decir? Pues es que independiente del método, el resultado tiene que dar igual. Ventajas de uno, ventajas del otro. Ventajas de este es completamente gráfico. Ventajas del de acá. Se utiliza para las componentes rectangulares y me asegura el resultado algebraico. ¿Por qué? Porque es que acá nadie está diciendo que la cola quedó en el origen y todo eso. En cambio, si usted va a trabajar con este método, usted puede asegurar su resultado colocando que el punto común, la cola común, va a ser el origen de coordenadas y va trasladando todos los vectores a ese modo de traslado de coordenadas. ¿Cómo podríamos verlo? Si se asume que las colas todas están unidas en el punto 0, 0, 0, entonces ¿quién es 3? ¿Quién es A? Pues A sería 3 por I. ¿Y por qué I? Porque va en la dirección X y sentido positivo. Entonces, si A es 3I, 2A, ¿qué viene siendo? Pues 6I, porque es aumentar el tamaño 2 veces. No cambia el sentido, no cambia la dirección, por eso está en I. Miremos el B. Para yo ir de la cola, si aquí es 0, 0, 0, 0, y llego acá, tendría que moverme 2 en X negativo y 3 en Y positivo. 2 en X negativo, o sea en menos I, y 3 en Y positivo, que es J. Para efectos del trabajo, yo cojo este menos y lo saco y me queda menos 2i más 3j. Esta forma de representación es la forma correcta y esta forma de representación es la que necesitamos para hacer la operación. Ahora, miremos el vector c. Si aquí queda 0, 0, pues en la coordenada de acá de la cabeza será 0 menos 4. O sea, 0 en i y 4 unidades dirigidas en Y negativo, que se puede observar de esta manera, o sacando el menos me queda menos 4J. Vamos al D. D sería 4I más 2J. Menos D es todo lo contrario. Sería menos 4I menos 2J. Y el E originalmente sería 2 menos J, 2 menos I. Como es negativo, entonces se va a convertir en 2i más 2j. Si hacemos la suma componente a componente, hacer toda esta operación, ¿qué me daría? ¿Qué tenemos con i? Revisemos. 6 menos 2 son 4, menos 4 son 0, más 2, 2. 2i. Y en j, ¿qué tendríamos? 3j menos 4j sería menos 1, menos 2j sería menos 3, más 2j sería menos 1j o 1 menos j. Y comprobamos el resultado. Muchas gracias.